¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Gracias por contestarnos. A ver, tú como diputado federal sonorense, Próspero, ¿cuál es la postura? ¿Qué es lo que aprobaron los diputados en la ley de ingresos que nos tiene ahorita ahí, pues, vueltos de cabeza en el país, Próspero, con la ley de ingresos en donde va a haber un impuesto a la gasolina? ¿Cuál es la postura al respecto? Mira, dos precisiones, Luis Alberto, que considero sumamente importantes. Primero, obviamente preocupados y ocupados con lo que está sucediendo a nivel nacional. No es algo que podamos ignorar o no ver la situación de malestar y manifiesto social que se están manifestando a lo largo y ancho de la República. Eso, primero, comentarte, Luis Alberto, que es el tema de nosotros como bancada priista y como políticos, que nos tiene, por supuesto, preocupados. Por otro lado, también, Luis Alberto, precisar, y yo creo que esto es algo muy importante, que nosotros los diputados federales de esta legislatura no aprobamos ningún incremento ni ningún impuesto que no existiera. Es decir, tanto la reforma energética, que es la liberación de precios y libre mercado, así como la reforma hacendaria, donde viene el IEPS, que se aplica a la gasolina, se aprobaron desde la legislatura pasada con la aprobación del Pacto por México. Lo que sí es resultado de esa aprobación y que nosotros como partido apoyamos, que es la reforma energética y la hacendaria, pues por supuesto que en este momento nos preocupa que haya resultado en un incremento de precios a los energéticos y que por supuesto también en una posible inflación que pudiera resultar. Eso es lo que quiero precisar y dejar muy claro, Luis Alberto, que nosotros los diputados federales de esta legislatura no lo aprobamos. Ya es algo que viene desde la legislatura pasada. Pero aprueban un impuesto a la gasolina, ¿no? Del IEPS, Próspero. El IEPS viene, Luis Alberto, en la reforma hacendaria que se aprobó en la legislatura pasada. Nosotros la apoyamos, Luis Alberto, no quiero rehuir a mi responsabilidad. Exacto. La apoyamos como partido, pero nosotros no la impusimos en esta legislatura, viene desde la legislatura pasada. Pero pudieron haberla no aprobado también, en la ley de ingresos, ¿no? Bueno, la apoyamos, porque apoyamos la reforma hacendaria energética, la aprobamos, pero no es algo nuevo, no es algo que nosotros hayamos propuesto en esta legislatura. Viene de la legislatura pasada con las reformas. Por eso, pero te insisto, pudieron haberla no aprobado. ¿Por qué es lo que nos tiene así, Próspero? Es decir, ¿estarás de acuerdo? Es decir, ustedes como representantes federales sonorenses, es decir, dicen, apoya esa reforma hacendaria, pero ¿qué es lo que va a incrementar todo? No, bueno, Luis Alberto, entendemos y tenemos toda la confianza en que a la postre es la mejor decisión para el país. Es una dolorosa transición, sin duda, y créeme que como partido vamos a llevar la pérdida y absorber el costo más fuerte, pero al final de cuentas esto no se trata de un costo político, Luis Alberto, se trata de una nación transitando a un nuevo esquema económico, fiscal, que por años, Luis Alberto, ha sido la queja de muchos críticos que hoy en día están, por supuesto, políticamente en contra de lo que está sucediendo, que hay que diferenciarlo muy bien, y tú lo has hecho, Luis Alberto. Una cosa es el malestar social, que es muy válido y legítimo por el alza de precios abrupta que está sucediendo, y otra cosa es el aprovechamiento político que otras fuerzas están aprovechando. ¿Por qué lo dices? ¿Por el PAN? Por supuesto, el PAN, el PRD, Morena, todos los pues que sí. se están subiendo al carro en este momento. Pero creo que el costo como nación, Luis Alberto, de no transitar a un esquema más moderno y mucho más justo, donde los que más tienen paguen más y ayuden a los que menos tienen, como sucede en las democracias y en los países de primer mundo, creo que el costo como nación sería mayor que lo que vamos a pagar el día de hoy como partido y que estamos pagando como nación. Entonces dices, vamos a asumir el costo porque es una dolorosa transición como país, pero para ser mejor país. Lo que pasa, Luis Alberto, por supuesto, totalmente de acuerdo con ese argumento, pero también hay que considerar algo, Luis Alberto, y que es muy cierto. Es más dolorosa esta transición y difícil de entender por una falta de confianza legítima de la ciudadanía en sus gobernantes. Es decir, no puedes transitar fácilmente a un nuevo esquema cuando hay excesos y privilegios en la clase política. Eso estoy totalmente de acuerdo, Luis Alberto, pero son dos temas aparte. Es decir, las condiciones de la clase política
no son las mejores para hacer una transición. ¿Por qué? Porque la gente está enterada y está inconforme de los excesos y los privilegios de la clase política. Pero sin duda alguna, y qué bueno que lo admites en ese sentido, pero Próspero, de plano, es decir, aprobar esa reforma que es recaudatoria y que va a afectar toda la cadena productiva, híjola, qué difícil, y pues sí, van a asumir un costo exactamente, dices, pero es para mejorar a largo plazo, ¿no? Así lo entiendo lo que dices, vamos a asumir un costo, es para mejorar a largo plazo, qué difícil, ¿eh? Es una migración, Luis Alberto, a un esquema donde la nación ya no depende de un energético como era el petróleo, donde ya como país no, para empezar, no alcanzamos, Luis Alberto, a mantenernos con el puro petróleo, porque ya somos muchos mexicanos demandando cada día y con legítima derecho muchas mejores cosas. Es decir, el mexicano de hace 50 años ya no es el mexicano de hoy. El mexicano de hoy demanda mejores escuelas, mejores servicios de salud, mejor transporte, mejores servicios, mejores calles, mejor alumbrado. El mexicano de hoy demanda mucho más de su gobierno, y eso es muy bueno, Luis Alberto. El petróleo ya no vale lo que valía, ya nunca va a ser el petróleo lo que fue en la década de los 90, la década pasada, cuando no aprovechamos y teníamos un petróleo muy caro y que se despilfarró el dinero y nos endeudamos. Pues sí, pero ahorita no vemos que se esté cuidando mucho el dinero, Próspero, es decir. Ese es el tema, Luis Alberto. Yo creo que el tema, hay mucha gente que apoyamos esta reforma y que la entendemos como un necesario paso a la modernización como nación, pero el tema sigue siendo la falta de confianza del ciudadano a raíz de los privilegios y los excesos de la clase gobernante. Sí, totalmente, pero qué difícil la verdad, pues entender, apoyar esta reforma, dices, como un paso a la modernización, aumentando impuestos. Qué contradictorio, Próspero, discúlpame, Alberto, pero no aumentando impuestos. Lo que sucedió no fue un aumento de impuestos, sucedió una alza debido a la apertura del mercado, a que al mismo tiempo hubo un aumento gradual del precio del petróleo, al mismo tiempo hubo una devaluación del peso frente al dólar, y que lo cual resultó en un aumento en los energéticos. Por supuesto, Luis Alberto, que no es lo mejor ni lo ideal dentro de la reforma, ni es algo que se haya previsto o planteado, pero está sucediendo. A ver, voy con Leticia Amparano del PAN, si me permites, por favor, no me cuelgues, sí, Próspero, claro, para estar con los dos. Leticia Amparano, ¿cuál es tu postura? El PRI me dice, Próspero, que es una transición dolorosa, que ellos aprobaron la reforma hacendaria, que no fue en esta legislatura, que van a asumir el costo, es un contexto internacional, pues que está doliendo a México, pero también pide que el PAN no lo partidice. Ustedes, digo, ¿no pudieron no haberlo aprobado? Porque ustedes lo aprobaron, ustedes también, los panistas, lo aprobaron, Leticia. Buenos días. ¿Leticia? No escucho a Leticia por ahí. No la escucho. A ver, bueno, sí, es lo que me dice por acá Memo Noriega, por ejemplo, o Próspero, ¿qué le contestas? Pero aprobaron la reforma hacendaria y la ley de ingresos de 2017, ¿cómo puede decir que no? No tenían de otra, pues. No, la avalamos, Luis Alberto, no me refiero a eso, me refiero a que todas las reformas sucedieron en la legislatura pasada y nosotros como partido las apoyamos y las avalamos. Eso no voy a reunir a mi responsabilidad, pero no es algo nuevo, no es algo que haya sucedido hace un mes o hace 2 meses en noviembre. Lo que sí te quiero comentar, Luis Alberto, y es muy importante, es que el tema del IEPS, por ejemplo, que es lo que el PAN está poniendo sobre la mesa, eliminar este impuesto sobre la gasolina, es un tema que debemos de abrir la mesa de debate en el Congreso rápidamente. Yo estoy en la permanente, Luis Alberto, estoy en México porque mañana voy a estar sesionando, yo no tuve tiempo de receso, me quedé en la permanente, en las sesiones, pero sí es un tema que debemos de abordar. Nada más, Luis Alberto, y esto es muy importante, que no lleguen a la mesa pidiendo que eliminemos un impuesto sin antes también proponer en dónde quieren que impacte la falta de recursos que va a haber. Es decir, el IEPS representa alrededor de 100,000 millones de pesos para el país. Que nos digan en dónde vamos a eliminar los 100,000 millones de pesos, qué se va a sacrificar y de qué esquema lo podemos hacer para poder hablar de eliminar un impuesto. ¿Ustedes sí están de acuerdo en eliminar el IEPS? No, Luis Alberto, estamos de acuerdo en que es un tema que se debe llevar
con responsabilidad y por supuesto, mira, Luis Alberto, estamos ahorita viviendo uno de los peores recortes en la historia de nuestro país. Que todavía le aumentemos 100,000 millones de pesos menos, ¿en dónde los vamos a eliminar? Y si nos dicen es que eliminen todo el Congreso, bueno, el Congreso vale 8,000 millones, son 100,000 millones. ¿Dónde los quitamos? ¿Dónde impactamos en el campo, en educación, en salud? Son los presupuestos más grandes, el desarrollo social. ¿Dónde le quitamos 100,000 millones de pesos al país para poder eliminar el IEPS? Muy bien, pues veremos hacia dónde va el debate, Próspero, y pues te agradezco que nos hayas contestado y dado la cara, digo, porque es difícil sí hablar de estos temas, porque la gente está enojada y muy enojada en las calles, y pues estaremos al pendiente. Luis Alberto, y lo entiendo, no es algo que estemos ciegos, entiendo el malestar, no, la ciudadanía tiene todo su derecho de manifestarlo, de hacer lo que están haciendo, y bueno, nosotros estaríamos actuando con responsabilidad y escuchando a la ciudadanía. Gracias, Próspero. Voy a hacer un corte y vuelvo. A ver, ¿qué pasó? Tengo ahí fallas con la línea con Leticia. Voy con Genaro Villamil. ¿Qué viene? ¿Hacia dónde va esto? ¿Pudiera ser un estallido social? ¿Hay otro contexto en la historia de México? Voy a hablar con Lorenzo Meire, historiador. Los principales los especialistas principales en Sonora en materia de combate a la pobreza y desempleo, Luis Huesca y Mario Camberos del CIAT a las 8 aquí en Proyecto Puente. Hago un corte y vuelvo. Marlene Valero, la gobernadora, está en contra del alza, Ojo, volvemos. Proyecto Puente regresa en breves instantes. Están aquí cuando respiramos, cuando comemos, cuando nos relajamos. Nos protegen y dan sustento. Nuestras áreas naturales protegidas son sitios que resguardan una gran variedad de vida. Son la oportunidad de que juntos, naturaleza y ser humano, salgamos adelante.